Hola, bienvenidos a este canal Profe Galvis. Mi nombre es Alejandro Galvis y a partir de este... No. Si analizamos el literal M, esto será 0 sobre 0 indeterminado. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante de este ejercicio? Ver este seno de 2x. Si yo logro que me aparezca un 2x en el denominador, podré aplicar esto que tengo acá. Y lo mismo con esto. Si logro que me aparezca una x en el denominador, aplico esto que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quizá lo más adecuado sería pensar en dividir todo esto entre x, ¿correcto? Pero vamos a dividir de una vez entre 2x para tener incluido en el numerador este 2 que necesito acá. Entonces, si divido cada término entre 2x, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de 3x sobre 2x más 4 seno de 2x sobre 2x, y aquí me quedará x al cuadrado sobre 2x más 5 seno de x sobre 2x. ¿Sí? Como dividí cada término, no estoy alterando la expresión, ¿sí? Es como si sacase este 1 sobre 2x factor común y este 1 sobre 2x factor común. Numerador con denominador es igual, los puedo cancelar, entonces no estoy afectando esto de acá. Bien, ¿qué va a suceder aquí? Esta x con esta x se me va, una de aquí con una de acá se me va, y voy a separar un poquito aquí esto para aplicar la definición o este límite general acá. Entonces bien, eso me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de... Acá me queda 3 medios. Más, aquí ¿qué es lo que me está quedando? 4 por el seno de 2x sobre 2x. ¿Bien? Y en el denominador me queda x medio más, voy a colocar este 5 medios aparte para tener este seno de x sobre x. Bien, si evalúo, ¿qué va a suceder? Todo esto ya sé que va a tender a 1, todo esto va a tender a 1, 0 sobre 2 es 0, entonces, ¿qué es lo que me está quedando allí? Me estará quedando entonces este 3 medios más, vean que me queda este 4 aquí, 4 por 1, 4, y en el denominador me queda 0 y este 5 medios que está acá, entonces me queda 5 medios, ¿sí? 5 medios por esto, 1, me queda 5 medios y nada, resuelvo esto. Aquí, ¿qué me va a quedar? Si sumo esto que está acá, esto será 3, 4 por 2, 8, esto será 11 medios, entre 5 medios, y si aplico la doble C, ¿qué me queda? 11 por 2, 11 por 2, 2 por 5, este 2 con este 2 se me va, entonces la solución es 11 quintos. Qué feos son los números. 11 quintos, por lo tanto la solución de este límite es 11 quintos, ¿ok? Y vean que el artificio que utilicé es llegar a esta expresión que tengo acá, nada más. Si analizamos el literal n, ¿qué va a suceder? Al evaluar x cuando tiende a 1, ¿qué me va a quedar en el numerador? Tendré 1 más coseno de pi por 1 es pi, coseno de pi es menos 1, entonces me quedará 1 menos 1, eso es 0. Y abajo, ¿qué me queda? Tangente cuadrado de pi por 1, tangente de pi es 0. Entonces allí tengo indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo hago para romper esa indeterminación 0 sobre 0? Veamos.
en principio puedo pensar en convertir esta tangente en seno sobre coseno. ¿Ok? Este tipo de ejercicio es ir jugando con las identidades trigonométricas hasta tratar de romper la indeterminación y ver si encuentro solución a ese límite. Entonces, si tengo tangente cuadrado de x, eso será igual, bueno, en este caso de pi x, si tengo tangente cuadrado de cuadrito, eso será seno cuadrado de cuadrito sobre coseno cuadrado de cuadrito. Entonces voy a aplicar eso acá. Me quedará límite cuando x tiende a 1 de 1 más coseno de pi x, y aquí abajo me va a quedar seno cuadrado de pi x coseno cuadrado de pi x. Bien, ¿qué puedo hacer acá? Puedo aplicar la doble C para que me quede una única fracción, y entonces esto me va a quedar límite cuando x tiende a 1. Noten que esta es mi fracción principal, entonces es como que tengo 1 más coseno de pi x sobre 1. Entonces será este primerito con este último irán en el numerador. Entonces eso será coseno cuadrado de pi por x por 1 más coseno de pi por x. Y en el denominador, ¿qué va a ir? Tendré este seno cuadrado de pi x solo. Seno cuadrado de pi x. ¿Ok? Bien, vean que la única identidad trigonométrica que yo coloqué acá, porque es la que vamos a estar utilizando, es justamente que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces vean que acá tengo seno cuadrado. Así que yo puedo convertir ese seno cuadrado. Si despejo el seno cuadrado de acá, ¿qué me queda? Si dejo esto solo, entonces esto pasa para allá negativo, entonces me queda 1 menos coseno cuadrado de x. Bien, y así me queda todo en función del coseno cuadrado. Hago eso y me va a quedar límite cuando x tiende a 1 de coseno cuadrado de pi x por 1 más coseno de pi por x, y en el denominador me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de pi por x. ¿Ok? ¿Qué hago acá? Recuerden los primeros ejercicios que estuvimos trabajando con estas funciones trigonométricas, y ¿qué habíamos hecho? Esto que está acá es como si yo tuviese, vamos a hacerlo, bueno, después lo borro, como si tuviese 1 al cuadrado menos coseno de pi por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Acá tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, esta diferencia de cuadrados yo la puedo convertir en 1 menos coseno de pi por x por 1 más coseno de pi por x. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los ejercicios anteriores, donde aplicaba el conjugado para llegar a esto, ahora voy a hacer lo contrario. Tengo esto y abro esta diferencia de cuadrados. ¿Para qué? ¿Qué voy a lograr con esto? Al yo abrir esto y escribirlo de esta forma, vean que voy a tener en el denominador 1 más coseno de pi por x, y en el numerador también tengo 1 más coseno de pi por x, entonces los puedo cancelar. ¿Ok? Si aplico esto, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 1 de coseno cuadrado de pi por x por 1 más coseno de pi por x, y abajo me quedará todo esto. 1 menos coseno de pi por x por 1 más coseno de pi por x. ¿Ok? Si cancelo este término con este otro término, ¿qué es lo que me está quedando? Esto de acá, entonces eso me quedará límite cuando x tiende a 1 de
coseno cuadrado de pi por x, y abajo 1 menos coseno de pi por x. Bien, evalúo y veamos qué me queda. Coseno de pi dijimos que era menos 1, y acuérdense que tengo esto al cuadrado, es como si lo tuviese así, coseno de pi por x y esto al cuadrado. Entonces, coseno de pi es menos 1 al cuadrado es 1. Entonces en el numerador me está quedando positivo 1, y en el denominador, ¿qué tendré? Dijimos que esto es menos 1, entonces 1 menos 1, esto será 1 sobre 2. O sea que la solución de este límite es un medio. Es quizá uno de los más complicados porque es donde tengo que pensar cómo juego con esas identidades trigonométricas. Bien, pero salen pasos sencillos. Bien, nos acercamos al final de estos ejercicios. El literal ñ es un límite interesante. Tengo el límite cuando x tiende a 1 de seno de pi por x sobre x menos 1. Si evalúo, ¿qué me queda? Esto será el seno de pi, eso es 0, y por acá tendré 1 menos 1, esto también es 0, así que ahí hay una indeterminación. ¿Cómo voy a hacer para romper esa indeterminación? Hay varias formas de resolverlas, yo pensé en dos, quizás las vamos a tratar de irlas pensando en paralelo, aunque llegamos a la misma solución. Así que, bien. ¿Qué puedo hacer yo en esto en principio? En algún ejercicio ya hicimos un cambio de variables. Yo, por ejemplo, pudiese decir, bueno, que quiero hacer un cambio de variable. ¿Para qué? Vean que arriba tengo seno de pi sobre x, ¿ok? Entonces yo pudiese buscar la forma de que lo que tengo en el argumento del seno me aparezca aquí abajo, y además que la x tienda a 0 para aplicar esto que está acá. Entonces, si yo aplico un cambio de variable, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, que t va a ser igual a x menos 1, ¿ok? Si t es igual a x menos 1, entonces x va a ser igual a ¿quién? A t más 1, ¿ok? Y adicionalmente, si x tiende a 1, cuando x tiende a 1, si yo sustituyo el 1 acá, t va a tender a 0. Entonces veamos qué pasa cuando aplico este cambio de variable. Límite, cuando t tiende a 0, límite cuando t tiende a 0 ¿de quién? Seno de pi por x, y x es esto. Entonces me quedará seno de pi por t más 1. Bien, y eso se me convierte en seno de, si aplico la distributiva, pi por t más pi. Entonces vamos a escribirlo de una vez. Seno de pi por t más pi, y abajo ¿qué me va a quedar? T. Bien. Nada, si yo sigo evaluando, ahí me va a quedar seno de pi es 0, 0 sobre 0, sigo teniendo la indeterminación 0 sobre 0, pero ya al menos tengo este t tendiendo a 0. ¿Sí? Noten que acá tengo seno de esto más esto. Allí tengo el seno de la suma de dos ángulos. ¿Sí? El argumento es la suma de dos ángulos. Entonces, tengo que pensar en esta identidad que me dice que el seno de a más b va a ser igual a el seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. ¿Sí? Pienso en esta identidad trigonométrica, el seno de la suma de dos ángulos, A y B son dos ángulos, y esto se me va a convertir en esto que yo tengo acá. Entonces, aplico esta identidad trigonométrica en esto, y ¿qué me va a quedar? Límite cuando t tiende a 0 de, comienzo, seno del primer ángulo, seno de pi por t,
por el coseno del segundo, que es coseno de pi, más el coseno del primer ángulo, que será pi por t, por el seno del segundo ángulo, que es pi, por el seno de pi. Y abajo, t. ¿Ok? Bien, ¿qué hago en este punto? Noten que este t es denominador tanto para este término como para este término, así que los puedo separar. Entonces, límite cuando t tiende a 0 de seno de pi por t. Vean que aquí tengo que este coseno de pi, es una constante, ¿ok? O sea que yo pudiese colocarla de primera o sacarla fuera del límite porque es una constante, no me va a afectar el resultado. ¿Y qué es lo que me va a quedar en ese primer límite? El seno de pi por t sobre t, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a colocarla de primera. Coseno de pi será coseno de pi por seno de pi por t y en el denominador t, más límite cuando t tiende a 0 de seno de pi por coseno de pi por t sobre t. Bien, veamos qué sucede acá. Yo tengo seno de pi por t sobre t. ¿Qué me falta colocar abajo para tener pi por t? Para poder aplicar esto que tengo acá, pues un pi, ¿ok? Entonces, si multiplico y divido por pi, me va a quedar límite cuando t tiende a 0 de pi por el coseno de pi por el seno de pi por t sobre pi por t, ¿ok? Y ya sé que todo esto, una vez que yo evalúe, va a tender a ¿qué? Esto va a tender a 1, por lo tanto, y además todo esto es constante, así que el límite de todo esto que está acá es ¿qué? Pues pi por coseno de pi por 1, eso será pi por coseno de pi, ¿ok? ¿Y qué pasa acá? Veamos, si yo evalúo esto, ¿de qué me doy cuenta? Esto que yo tengo acá, quizá, nada, pude haber hecho el análisis previo de qué era el coseno de pi acá, el coseno de pi es menos 1, entonces como que automáticamente esto se me iba a convertir en menos pi, pero bueno, veamos qué sucede acá. Este seno de pi es una constante, ¿ok? Entonces cuando yo tengo las constantes yo las puedo sacar fuera del límite, yo puedo escribir que eso es seno de pi por el límite, o no, lo puedo dejar allí. Vamos a ver. Ese seno de pi, que es una constante, ¿es cuánto? El seno de pi es ¿qué? 0. ¿Ok? Entonces como que tengo el límite cuando t tiende a 0 de 0 por coseno de pi por t sobre t. ¿Bien? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Yo tengo, y vean que todavía no estoy evaluando. Aquí en este punto ni siquiera he evaluado el límite y automáticamente me aparece este 0 por esta expresión que está acá. Entonces, ni siquiera he evaluado el límite y ya tengo un 0 que está multiplicando a esta expresión que está acá. Entonces, sin llegar a evaluar en el límite, esto va a ser igual a ¿qué? Todo esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el seno de pi es 0. ¿Sí? Y ese 0 está multiplicando todo esto, así que eso va a hacer que toda esta expresión se me haga 0. Yo me doy cuenta que si evalúo, ¿qué me va a quedar acá? Coseno de 0. Coseno de 0 es ¿cuánto? 1. Y aquí ¿qué voy a tener? 0. 1 sobre 0 es infinito, ¿sí? Pudiese pensarlo de esa forma.
pero en realidad no tiene sentido pensarlo así porque tengo una constante, tengo un número allí que me está multiplicando toda esta expresión, que es el 0, y este 0 hace que automáticamente todo esto se me convierta en ¿qué? En 0. Entonces, si todo esto es 0, en realidad el límite que yo voy a estar calculando allí es el límite cuando t tiende a 0 de 0, ¿ok? Y ese límite va a tender a 0, entonces ahí me va a quedar, es como que me quedó aquí más 0, por esta expresión de acá, ¿ok? Y bien, coseno de pi dijimos que es menos 1, entonces en realidad aquí me está quedando menos pi. O sea que la solución de ese límite es, de este límite de acá es menos pi. O sea que el límite cuando x tiende a 1 de seno de pi por x sobre x menos 1 es menos pi. Bien. El literal O me da el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que yo tengo acá. Y noten que aquí me aparece un f de x y me dicen que f de x va a estar entre 1 y 4. ¿Ok? Es decir, que esa función, sus imágenes van a estar comprendidas entre ¿quién? Entre 1 y 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo evalúo ese límite, ¿qué me queda? Yo sabré que seno de 0 es 0, entonces ahí voy a tener un 0 por 1 sobre ¿quién? Sobre f de x más 5, ¿ok? Pero me están diciendo acá que f de x es mayor que 1, mayor o igual que 1 o menor o igual a 4, ¿sí? Así que supongamos que yo coloco aquí el extremo, que aquí tengo 1 más 5, ¿esto es qué? 6. 1 sobre 6, eso es un número finito, tengo 0 por un número finito, eso es 0. ¿Bien? Y si tuviese, por ejemplo, el 4, lo mismo. Si coloco el 4 acá, 4 más 5 es 9, 1 sobre 9 es un número finito. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando allí? 0 por ese número finito también es 0, así que bueno, ese ejercicio está más que sencillo. ¿Sí? Lo único que tengo que entender acá es que las imágenes de esta función f de x están entre 1 y 4. ¿Ok? Así que indistintamente del valor que yo coloque acá, porque justamente corresponde a esa función f de x, para cualquier x que pertenezca a los reales, las imágenes están comprendidas en este intervalo, entre 1 y 4. Así que esto de acá siempre va a ser positivo, ¿ok? Y un número finito. Entonces 0 por ese número de acá, eso es igual a 0. Se acabó.